diseño, las etapas de construcción, las etapas de viabilidad ambiental, las etapas de ubicación de terreno, etcétera. Esas etapas no se ven en este decreto. Y por principio de buena fe, como les dije, hay una suposición de que todo eso se ha hecho a derecho. Obviamente, si ustedes saben que no han cumplido con alguna de las normas, ya sea la ley de construcciones, la ley orgánica del ambiente, o las normas de diseño no cumplen, pues ustedes saben que lo primero que tienen que hacer es hacer las correcciones debidas para poder estar con todas las instituciones y con toda la normativa de derecho, ¿verdad? Porque es un error considerar, por ejemplo, que este decreto viene a eximir de viabilidad ambiental, de trámite de planos, o de otros requisitos ambientales o municipales, administrativos o de cualquier tipo que otras instituciones pidan, porque esos requisitos, muchos de ellos están establecidos en las normas y tienen a sus respectivas autoridades que tutelan los mismos, y el decreto obviamente no puede eximir de ningún requisito que esté legal. O sea, lo que quiero decir es que si al tanque, para hacer un tanque, usted tiene que hacer una viabilidad ambiental, la tiene que hacer, ¿verdad? Si usted tiene que modificar la que ya tenía, la tenía que modificar. Si usted tenía que pedir permiso de construcción a la municipalidad, sigue teniendo que pedir el permiso de construcción a la municipalidad y sigue teniendo que aportar los planos. Lo que pasa es que nada de esto se lo estamos pidiendo porque nosotros ya estamos viendo, como le digo, la parte operativa, y lo que nos interesa es que se formalice el sector, porque además tenemos una serie de nuevas leyes que están regularizando el comercio de combustibles, ¿verdad? Y tratando de evitar el contrabando, y entonces si no se formaliza el sector, pues pueden caer en alguno de los tipos penales que están en estas leyes, ¿verdad? Entonces es muy importante que haya esta seguridad jurídica de que todos los tanques de los combustibles pues se formalicen. Además, también hay un interés del Estado en dar esta trazabilidad de los usos de los combustibles, también para políticas que tienen que ver con el sector energético. Bueno, básicamente esos son los principios en los que se basa este nuevo decreto. Las dudas, en todo caso, al respecto, vamos a dejarlas para el final, después de que los compañeros ya hayan hecho su exposición, y las vamos a hacer mediante el chat, ¿verdad? Porque como somos muchos participantes, de hecho, excedimos las expectativas de estas conferencias, porque no nos imaginamos que nos llegaran tantas personas y tan rápido, ¿verdad? Tuvimos que hacer, en principio era una sola conferencia, ahora hicimos dos, y ambas están llenas con casi 100 participantes, ¿verdad? Entonces, por ese lado se los agradecemos mucho. Nosotros, como administración, estamos muy interesados en conocer cómo se visualiza la implementación del decreto desde el sector privado, o inclusive el sector institucional, afuera del MINAE, y es muy importante para nosotros conocer las dudas que ustedes puedan tener para en la implementación poder irlas aclarando, ¿verdad? Entonces, por mi lado, muchas gracias, y los dejo con los compañeros del Departamento de Ingeniería de la Dirección de Combustibles. Buenos días. Mi nombre es Orlando Castillo, yo soy ingeniero de la Dirección de Combustibles, y voy a colaborarles un poquito con la explicación de cómo llenar el formulario del nuevo decreto para registrar y autorizar los tanques de combustible. Hay un detallillo, un par de detalles. Las consultas que se van a dar al final son del formulario y de cómo llenarlo como tal. Si tienen consultas, dudas, preguntas del decreto como tal, esas las pueden hacer llegar por los diferentes medios que dispone la dirección. El otro detalle, bueno, es comentarles que este sistema que se desarrolló, que es casero, es desarrollado ahí en el Departamento de Ingeniería. Es un sistema de registro que es temporal, que va a ser temporal, ya que se está implementando en paralelo en la dirección
un sistema de registro asociado a la ventanilla única al sistema de ventanilla única de inversión. Entonces, por ahora, el sistema como tal es el que va a trabajar. Bueno, ya desde el 1 de octubre está en línea el sistema. Entonces, voy a proceder a compartirles la pantalla para empezar con la explicación. Me indican, por favor, si están ya viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Sí, ya la... Gracias. No, señor, yo no la estoy viendo. Yo sí la puedo ver. Puede ser problemas de conexión. Ok, ya ahí está compartida y la hice un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Sí, las personas que no la están viendo sí tienen que revisar. Puede ser sí problema de conexión o alguna situación. Ok, en todo caso, pues empecemos. Bueno, un detalle que se me olvidaba, bueno, este formulario que se hizo y este sistemita de registro se hizo en una plataforma abierta, se hizo con los servicios de Google. Entonces, digamos que yo creo que ya varias personas han trabajado en otro tipo de instancias o de trámites en este tipo de formularios. Entonces, digamos que la intención o la idea me surgió porque de dar estas charlas, estas capacitaciones, porque el sistema como tal, por ser una plataforma abierta, entonces tiene sus particularidades. Entonces, a la hora de que ustedes ya de mañana o hoy mismo, que ya empiecen a meter la información, a registrar sus tanques, por eso es que se da la charla, para que la información la ingresen y la metan como se requiere, y entonces eso, digamos que el proceso, en el flujo de trabajo del trámite, eso nos va a ayudar para que pues, salga más rápido, por así decirlo. Ok, aquí está el formulario, no sé si ya ustedes lo han visto, en todo caso. Son 23 preguntas, es información, como lo mencionó Diego, súper sencilla de llenar, de completar. En cada uno de los ítems hemos tenido observaciones desde el 1 de octubre que se subió el formulario. Entonces ahí se ha ido mejorando, han salido versiones, por así decirlo, del formulario mejorado. Entonces vamos a ver, el primer ítem es el código de expediente que se pide de TA en la DGTCC. ¿Qué pedimos con esto? Igual en la descripción está. En caso de que ya se cuente con un expediente en la dirección, se tiene que indicar el código en el formato que indica ahí. Eso es para los usuarios que ya tienen expediente en la dirección. Entonces, poniendo ahí su código, eso es de gran ayuda, digamos, para el tránsito y el análisis de la información. Seguido es el ítem 2, que es el nombre de la persona física o razón social. Eso básicamente es poner lo que está en el registro. El número de cédula física o jurídica, igual, ahí indicamos el formato en que se tiene que poner la cédula física o la cédula jurídica. Nombre comercial del establecimiento, que esto es básicamente lo que se conoce como el nombre de fantasía del
digamos, del usuario o de la razón social. La ubicación, igual, es sencillo, es provincia, cantón, distrito. La dirección exacta, se tiene un espacio largo para que ustedes pongan la dirección con bastante detalle. Y llegamos a la pregunta 6, que es la ubicación coordenada CR05. Ese sistema de coordenadas, el CR05, es el sistema de coordenadas, digamos, el que se usa en Costa Rica, o el aprobado por decreto. Entonces, ya no es la ubicación, digamos, en latitud, longitud, sino son en coordenadas en esta CR05. En todo caso, ustedes pueden tener su ubicación digamos, como las despliegan los GPS, y pues sí tendrían que buscar cómo convertirlas para responder este ítem de la ubicación CR5. La actividad principal y el código SIU. Esto es básicamente lo que indica el permiso sanitario de funcionamiento o el certificado veterinario de operación y el código asociado. Entonces ahí estamos poniendo en la descripción, porque esto fue parte de las observaciones que tuvimos, es que en caso de que usted no cuente con ninguno de los dos, esto por la naturaleza o la actividad que realiza, entonces se responde NA. Pero eso es aplicando nada más en caso de que no tenga ni permiso sanitario o certificado veterinario. La pregunta 8 es actividades accesorias y su código SIU. Esto igual aplica si no tiene permiso sanitario de funcionamiento o certificado veterinario de operación por la actividad que realiza, se responde NA. Esta información se obtiene en el permiso sanitario de funcionamiento o el certificado veterinario, igual ahí lo responden ingresando la información. El ítem 9 es indicar la fecha de realización y el número de consecutivo del informe técnico. Este es el informe técnico de inspección, entonces es básicamente indicarlo en ese formato, la fecha, y una coma, y se pone el código del informe técnico de inspección. En la pregunta o el ítem 10 viene la descripción de los tanques. Entonces, esta se maneja así. Ese link o ese enlace que tienen ahí, eso es para obtener un formato, por así decirlo, un formato, digamos, que es el que nosotros estamos requiriendo. Ese formato es, ustedes llegan, abren ese link y bajan o descargan una copia de ese formatito, que es un Excel. Ustedes lo llenan con su información y entonces después proceden a agregar el archivo, cargar el archivo de ustedes. En ese link no permite la edición, no permite que usted llene su información ahí, sino que usted tiene que bajar una copia, descargar una copia de ese formatito, de ese archivo, llenar su información y subirla. En el ítem 11 es el mismo caso. Usted llega y se mete el link, baja el archivo, descarga una copia del archivo, lo llena con su información y adjunta o agrega el archivo de combustibles usados. El ítem número 12, que es el número de permiso sanitario de funcionamiento o nombre del área rectora de salud encargada o certificado veterinario de operación y nombre de la oficina que emite el certificado, es eso, es básicamente el número, esa numeración de esos dos documentos, y tenemos en la descripción la salvedad de si una institución o si su institución que usted está registrando sus tanques no requiere permiso sanitario de funcionamiento o certificado veterinario por naturaleza de la actividad que realiza, entonces se va a responder NA. Igual, para la fecha de vencimiento del permiso sanitario de funcionamiento o del certificado veterinario de operación, se pone la fecha, y si la institución no requiere ninguno de los dos, entonces se tiene que responder NA. El ítem 14
es una foto o imagen del permiso sanitario o del certificado veterinario de operación. En este caso, si la institución no requiere permiso sanitario de funcionamiento o certificado veterinario de operación para operar, entonces lo que se tiene que adjuntar es una nota donde ustedes justifican el por qué no requiere ni permiso sanitario de funcionamiento ni certificado veterinario de operación. Esto, digamos que nos llegó por una consulta más que todo para instituciones, como mencionó Diego, municipalidades o municipalidades o instituciones públicas que por alguna razón no requieren el permiso sanitario de funcionamiento o el certificado veterinario de operación. Entonces ahí adjuntan ese documento, digamos, con la justificación. El número 15 es el número de patente municipal. Igual, si la institución que está registrando los tanques no requiere patente municipal, entonces se responde NA. Caso contrario, si tiene patente, entonces pone el número. Fecha de vencimiento de la patente municipal. Esto igual, se pone la fecha de la patente municipal. Tenemos unos casos especiales que nos hicieron, nos comentaron. Hay situaciones donde la patente municipal no tiene fecha de vencimiento o está ligada el vencimiento al permiso sanitario de funcionamiento. Entonces, para este caso, si no tienen la patente, la fecha de vencimiento, entonces indica NA. Si está ligada a la fecha de vencimiento del permiso sanitario de funcionamiento, pues se pone la fecha de vencimiento del permiso sanitario de funcionamiento. Y también si no requiere patente municipal, entonces se responde NA también. Se tiene que adjuntarla en el 17, en el ítem 17, una foto, imagen de la patente municipal. Igual, otra vez, si no requiere patente municipal, entonces lo que se tiene que adjuntar es el documento nota donde justifican, explican por qué no lo requiere. El ítem 18 es un correo electrónico primario para notificaciones. Eso es poner una dirección de correo electrónico para las notificaciones. El correo electrónico alternos o secundarios para notificaciones, eso es poner los que usted quiera poner para estar seguro de que se le va a notificar bien. En caso de que no haya un correo electrónico secundario, entonces se vuelve a indicar el correo electrónico primario. Los números telefónicos de contacto, aquí ustedes igual pueden incluir los números que así lo quieren. Ok, estos ítems aquí, es el 21, es adjuntar fotografía o imagen digital de la ficha técnica emitida por el fabricante de cada tanque. Entonces aquí estamos con la descripción del ítem, de lo que se requiere. Aquí sí estamos solicitando más por un aspecto de orden o de forma, que si son varios tanques, entonces que unifiquen en un solo archivo las fichas técnicas digamos, de todos los tanques, que no adjunten un archivo por cada una de las fichas técnicas, sino adjuntar todo en un solo, comprimir todo, digamos, en un solo archivo. Y comprimir no me refiero a enviarlo en un archivo, digamos, comprimido, un archivo zip, sino es integrarlo todo en un solo archivo. El ítem 22 es adjuntar la ficha técnica del o los tanques o un estudio de integridad mecánica. Aquí en esta descripción está a detalle lo requerido y el por qué se requiere eso. Entonces ahí en el momento, ya sea que usted es un registro nuevo o es un registro, digamos, con expediente en la dirección, pues entonces usted tendrá que ver qué le aplica. Y finalmente, el ítem 23 es adjuntar el informe técnico de inspección del o los tanques de almacenamiento. Igual aquí en la descripción
básicamente lo que se incluyó es lo que pide el decreto. Entonces, por aquí sí voy a pedirle colaboración a mi compañero Alberto Antillón para que sí les extienda un poquito la explicación de estos últimos tres ítems. Gracias, Orlando. Buenos días a todos. Bueno, con respecto a las fichas técnicas de los tanques, se espera, y sería lo ideal y conveniente, que la empresa mantenga en sus archivos ficha técnica de los tanques cuando estos hayan sido instalados. Evidentemente ese es un requisito muy fácil de cumplir cuando los tanques son nuevos y usted acaba de recibirlos y cuenta con toda la documentación pertinente y reciente. Entendemos que se puede ser un poco más complejo cuando son tanques que ya están instalados hace un tiempo y la documentación puede estar guardada dentro de la documentación de la empresa. No obstante, la opción que se brinda es, si usted no cuenta con esa ficha técnica o el fabricante no le puede emitir una copia de esa ficha técnica, tendría que utilizar la opción que brinda la pregunta 22, que es presentar un estudio de integridad mecánica. El estudio de integridad mecánica, bueno, viene bastante claro, digamos, qué es lo que debe contener. De hecho, lo indica bien el decreto. Para esos efectos, sí, sería la realización del estudio de integridad mecánica y poder aportar eso en lugar de la ficha técnica. Y en el último caso, que es el del informe técnico, sí queremos solicitarles varias cuestiones. Bueno, lo que está ya indicado en el decreto, el informe técnico es un único documento, no es una colección de documentos y anexos y otros archivos, sino que les agradecemos, como les decía Orlando, que todo se integre en un solo documento digital, ya aunque tenga anexos y registro fotográfico y todo lo demás, pero que todo esté junto en un solo archivo del informe y que contenga lo que requiere el decreto. Si se fijan, los requerimientos son bastante generales. De hecho, la redacción de ese artículo, ese inciso del artículo 7, es muy general precisamente porque deben marcar los informes técnicos para todo tipo de tanque. Desde un tanque muy, muy pequeño, que como vieron ya se definió un mínimo de 60 galones, 230 litros, hacia arriba, hasta tanques de 10.000, 15.000 galones. Entonces, la complejidad de este informe, desde luego, está asociada a la complejidad de las instalaciones. Entonces, por eso está escrito de manera muy, muy general lo que se requiere que se presente. Sí es importante aclararles, de hecho, aprovechando, hemos recibido algunas consultas o algunos documentos que ya indican, por ejemplo, frases finales, por ejemplo, como se certifica que las instalaciones cumplen con el decreto 42.497. Las instalaciones no pueden cumplir con ese decreto porque ese es un decreto para realizar un trámite. No establece las condiciones técnicas que deben cumplir las instalaciones. Entonces, sí les agradecemos que, como se indica en el decreto, las instalaciones deben cumplir con normas técnicas asociadas a cada tipo de combustible y que sea referenciado a eso, por favor, cuando se hacen las certificaciones y se confecciona el informe técnico correspondiente. Creo que básicamente esa sería la explicación de esos puntos. Si tienen consultas, nos las pueden enviar al chat. Orlando, creo que íbamos a mostrarles qué sucede luego, digamos, del trámite del permiso. Sí, nada más sería, bueno, agradecerles que cierren por favor los micrófonos para que no se meta
el eco. Lo otro es un detalle, y es bastante importante, en el ítem 22 del estudio de integridad mecánica es importante, y esto creo que se va a poner en negrita, que es donde dice que no aplica para tanques nuevos. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Y lo otro es en el ítem 23 respecto al informe de inspección. Este informe de inspección, como ustedes ya lo han leído en el decreto, hay un listado de profesionales que pueden firmar ese informe de inspección. Entonces, si usted como profesional llega y firma el informe, entonces pues viene, y es uno de los profesionales listados, pues viene con su firma, entonces ese se recibe. Si usted incluye en ese informe el apoyo de otros profesionales para ver las diferentes áreas, en ese mismo informe donde se integran todas las certificaciones, si fuese el caso de los otros profesionales, entonces tiene que venir la firma de ese profesional en el que ustedes decidieron apoyarse para hacer esa certificación. Y lo otro sí es eso, que el informe como tal, como les digo, que se integre uno solo, que eso es lo que pide el decreto, digamos, el informe que integre ya sea las demás certificaciones, si es que se apoyan en otros profesionales para hacer ese informe, que venga con la firma y que venga todo integrado en un solo archivo. No es que suben la certificación civil y suben la certificación mecánica y suben todo, que venga en un solo archivo, incluyendo también el registro fotográfico. Ok, otro detalle importante es que, a diferencia de el informe técnico que lo puede firmar alguno de los profesionales que están listados, el estudio de integridad mecánica tiene una diferencia ahí, y entonces digamos que ese estudio de integridad mecánica se espera por un profesional firmado y realizado por un profesional competente en la materia, debidamente colegiado, que es muy diferente a los profesionales que firman este informe técnico de inspección, que son los que menciona en el decreto. Vamos a ver qué más. Ok, como les decía Alberto, vamos a enseñarles. Este sistema se hizo con tres posibles salidas de este proceso, este trámite de registro. Entonces, básicamente, como se maneja en plataforma de Google con Gmail, entonces este registro, este formulario está asociado a un documento tipo Excel, pero de Google, y asociado a una cuenta de correo electrónico. Entonces es muy importante que para hacer el registro se tenga una cuenta de Gmail para poder tener acceso al formulario. Y lo otro es que esta cuenta de correo como tal, que lleva este sistema de registro, no se va a utilizar para comunicaciones. Para comunicaciones, digamos, que usted llegue y se le prevenga alguna situación, no es que se le va a poder consultar a esta cuenta de correo, ya que esta cuenta de correo como tal es solo para el sistema de registro. Entonces, ligado a eso, o asociado a eso, son las tres posibles respuestas que van a tener de este sistema de registro, de este proceso de registro.
vamos a ver, esta que les estoy enseñando es el documento de autorización. Entonces, cumpliendo con los requisitos, con lo que pide el formulario, que todo esté bien, entonces eventualmente les llegará un documento como este que estoy mostrando, que este sería el documento de autorización y registro de sus tanques o de su tanque. Ok. El otro documento salida posible es cuando haya que hacer una prevención de requisitos. Por alguna situación de información que hayan metido información mal, o que no es lo requerido. Entonces este documento es el que les llegará como una prevención de requisitos, en el que se le da el tiempo establecido en el decreto para subsanar o corregir lo que se les está previniendo. Ok, este sería el documento de prevención. Y la tercera salida, opción, es un documento de archivo del trámite, que ese sería en caso de que usted no cumpla cuando se le previene en el tiempo. Entonces el trámite, por así decirlo, de ese registro se procede a archivar. Entonces tendrían que empezar a hacer otro registro. Esos serían los 3 documentos de salida. Y creo que por ahí estaríamos con lo que es el llenado del formulario. Sería esto y pasar a las preguntas. Antes de cambiar, si se diera este último caso que les indicaba Orlando, que es el archivo de la gestión, evidentemente la gestión resulta finalizada, digamos, y si se quiere volver a intentar o volver a cumplir con el registro y volver a registrar el tanque, hay que volver a iniciar desde el principio, llenando nuevamente el formulario y aportando toda la documentación que el formulario requiere y evidentemente aportando lo que ya les fue solicitado en la prevención. Ok, ahora sí, pasando a las consultas. Voy a tratar de volverme a la primera. La primera que se hizo fue preguntando sobre qué era lo que se debía presentar si el establecimiento no requería patente municipal. En el espacio donde se indica que se debe subir, digamos, adjuntar al formulario la patente municipal o la imagen de la patente municipal, en ese espacio se debe, en lugar de la patente, ya que el establecimiento no cuenta con ella, en ese espacio se debe aportar una carta que emita la empresa por la cual se justifica o cuál es la razón por la cual ellos no requieren contar con una patente municipal. O sea, en sustitución de presentar la patente, se presenta la nota en la que se explicaría, o la empresa explicaría, cuál es la excepción que los hace a ellos no requerir una patente comercial. Siguiente consulta, nos preguntan, en caso de tanques de GLP que tienen placa, ¿de cuál la información de material, dimensiones, norma de fabricación, se puede cambiar eso por la ficha técnica? No, la respuesta es no. Se requiere ambas cosas. Se requiere en el registro fotográfico una fotografía de esa placa y se requiere la ficha técnica del tanque. En especial, las fichas técnicas de los tanques de GLP contienen mucha más información que la información que tiene la placa. Y el decreto solicita la ficha técnica como tal.
Siguiente pregunta dice, ¿desde cuándo está en vigencia el decreto? El decreto está en vigencia desde el pasado 14 de agosto que se publicó en la Gaceta. De hecho, esa fue la fecha en la que se separaron o se inició, iniciando la aplicación de este decreto, finalizó la aplicación del trámite anterior, o sea, creo que es una pregunta que viene más adelante. Todos los trámites que estaban ya en proceso antes del 14 de agosto, tiene la opción, el titular, la empresa, la persona, tiene la opción de continuarlos haciendo con el 30.131 o que se finalicen, digamos, porque ya estaban solicitados, que se finalicen con esas condiciones, o también tiene la opción de pedir que no se haga así y que lo va a presentar en este nuevo formato del nuevo decreto. Es cuestión ya que lo definan con las empresas, con sus clientes, o si son ustedes la empresa, que lo definan y lo comuniquen a la dirección, en especial si ya tenían con un trámite abierto al respecto. Siguiente consulta dice, este formato se debe llenar una vez que los tanques, llenar de una vez con los tanques que se cuentan. Para el caso de los que no se han registrado y con el nuevo decreto deben reportarse. ¿Hay que hacer todo el trámite de una vez o se puede esperar a la fecha cercana a la renovación del permiso sanitario y funcionamiento? Bueno, les recuerdo que el decreto tiene unos transitorios que solicita que en los próximos 6 meses o que en los 6 meses a partir de la publicación del decreto se haga el registro de los tanques conforme el decreto lo pide. Entonces, si entiendo la pregunta como qué ocurre con los tanques que no se habían registrado porque no era requerido y ahora deben registrarse. Lo ideal sería registrarlos tan pronto como sea posible a partir de, ya que estamos en el plazo que dio el transitorio. También les recuerdo que en el decreto se indica que el área rectora de salud, cuando haga el trámite de permiso sanitario de funcionamiento, renovación del permiso sanitario de funcionamiento, va a solicitar el registro de los tanques ante la DGTCC. La siguiente consulta dice cómo se manejan los expedientes de los tanques de autoconsumo que iniciaron el proceso de autorización con base en el procedimiento del 30.131. Ya se los indiqué. Sería una opción que tienen, en realidad tienen 2 opciones las personas, los titulares, que sería continuarlo como lo tenían, como según la normativa con la que se inició, o desistir de ese trámite que ya se llevaba y hacer este nuevo trámite llenando el formulario. Perdón, compañero Alberto, ahí es importante para las personas evaluar en qué etapa del procedimiento están, porque si apenas están, por ejemplo, primero 2 cosas, si lo iniciaron después del 14 de agosto ya no hay opción, ¿verdad? Tienen que ajustarse al nuevo decreto. Si lo habían iniciado antes del 14 de agosto, pues sí tienen la opción, pero tienen que valorar en qué etapa del proceso están, porque si apenas están por aprobación, recordemos que el otro decreto tenía 3 etapas, aprobación de lote, aprobación de planos y ya la aprobación del tanque como tal. Entonces obviamente es un trámite mucho más largo y además el permiso conforme al antiguo decreto se les da solo por 3 años. Entonces la verdad para nosotros tienen que evaluar bien eso porque puede ser mucho más práctico hacer la gestión con el nuevo decreto y obtener un permiso para todos los tanques unificados de 5 años. ¿Verdad? Correcto. Alberto, sí. Nada más, antes de que continúe con las preguntas, sí es importante recalcar que la ficha técnica tiene que ser la emitida por el fabricante. No es, digamos, que usted llega y hace una ficha técnica, por así decirlo. En este caso tiene que ser la ficha técnica emitida por el fabricante y si no está, entonces aplica el estudio de integridad mecánica. Sí, precisamente. Disculpen si no quedó así de claro. Siguiente pregunta en el chat dice, ¿dónde está el listado de profesionales? Orlando se refirió al listado de profesionales que podían firmar, pero no es un listado de personas, es el listado de profesiones
que indica el decreto en su, les voy a decir, en el artículo 4, inciso 2, dice profesionales colegiados competentes en la materia y se indica ahí la lista de profesiones que pueden realizar los informes técnicos. Entonces sería buscar el texto del decreto y buscar allá la lista de profesionales. Bueno, la lista de profesiones. Siguiente consulta dice, si bien es cierto, la viabilidad ambiental y demás informes o consultas preceptivas dentro del proceso no se requieren en el llenado del formulario, ustedes van a revisar esa documentación de forma paralela o van a revisar de manera aleatoria dicho cumplimiento. El nuevo decreto de registro lo que nos solicita verificar es la información que está incluida en este formulario, que si se fijan está prácticamente es coincidente con el formulario que se muestra en el anexo del decreto. La otra información, la información correspondiente a viabilidad ambiental, la información correspondiente a trámite de planos, es información que ha sido requerida por las otras instituciones, ya sea por el Ministerio de Salud o ya sea por la municipalidad que corresponde. Entonces, esa documentación ya fue aportada por la empresa y si la empresa ya cuenta con sus permisos de funcionamiento al día, debemos asumir que toda esa documentación ya fue aportada en su momento oportuno. Siguiente pregunta dice, las certificaciones de otros profesionales siempre se deben hacer, eléctrico, civil, mecánico. Los informes técnicos no requieren las certificaciones como tal. Los informes técnicos, como lo dice el decreto, requiere que se indique el análisis del estado de los aspectos civiles, de los aspectos eléctricos, mecánicos y de procesos. Depende, como les comentaba al inicio, de la complejidad de la instalación y el campo en el que ustedes sean atinentes. Por decir algo, si un ingeniero electromecánico se asesora con un ingeniero civil para que ese ingeniero civil le colabore con la valoración de las instalaciones civiles, pues ese ingeniero civil sí debe hacer un documento que debe estar integrado en el informe técnico, el cual debe firmar, porque se estaría basando el ingeniero mecánico en las apreciaciones y valores técnicos, valoraciones técnicas del ingeniero civil. Digamos que ese ejemplo espero les ayude. De nuevo nos preguntan cuál es el listado de profesionales. Como les dije, está en el decreto, es un listado de profesiones, no de profesionales. Consulta, ¿se pueden reactivar tanques que otrora tuvieron permiso por parte del MINAE con este proceso sin presentar viabilidad? No nos corresponde a nosotros la verificación de la viabilidad. Debe contarse con la permiso sanitario de funcionamiento y la patente comercial para realizar el proceso y que el tanque desde luego se encuentre en condiciones aptas para almacenamiento de combustible, que se cuente con la documentación o con el estudio de integridad mecánica correspondiente, que así lo demuestre, y el informe técnico de las instalaciones, que indique que las instalaciones cumplen con todo lo requerido para seguridad y prevención de incendios. Nada más, perdón, nada más recalcar que como dijimos al principio, las obligaciones legales que están en otras disposiciones, este decreto no las exime. O sea, si ustedes tienen que hacer viabilidad ambiental y no se había hecho, entonces repórtenlo a la CETENA, eso es lo que tienen que hacer. O sea, hacen un reporte a la CETENA de cuáles fueron las obras y que CETENA les defina qué es lo que tienen que hacer para ponerse a derecho, ¿verdad? Porque no nos corresponde a nosotros, no somos de la CETENA para decir qué es lo que tienen que hacer para ponerse a derecho. Si ustedes saben que tienen que hacer viabilidad en su momento y no la aplicaron, pues lo ideal es que se acerquen a la CETENA, ¿verdad? Pero es cierto, nosotros no vamos a verlo en una primera instancia. En una primera instancia no estamos revisando, nosotros nos atenemos a lo que dice el decreto, pero las obligaciones que ustedes tienen a nivel legal siempre las tienen. ¿Verdad? Eso es lo que queremos recalcar. Exacto, esa aclaración es importante. Siguiente consulta dice, ¿pueden por favor aclarar o definir qué es el módulo del tanque hasta el equipo de consumo? Esto debido a que solicitan que se evalúe la NFPA 101. No sé si tal vez
el ingeniero Álvaro Salas nos puede colaborar porque esta es una consulta que ya nos habían hecho y teníamos una definición lista. Mientras tanto voy a pasar a la siguiente. De una vez, Alberto, si gusta. Perfecto, gracias. Buenos días a todos y a todas. Le voy a leer la respuesta que le dimos al cuerpo de bomberos, que nos preguntó lo mismo. Consideramos que el módulo para autoconsumo es el que está compuesto por el tanque de almacenamiento, el sistema de tuberías de llenado y distribución del mismo, sistemas de contención de derrames y tratamiento de derrames, sistema de detección y alarmas, sistema eléctrico del módulo de autoconsumo o cercano que esté dentro de la zona clasificada según el Código Eléctrico de Costa Rica, equipo contra incendios y valvulería propios de cada módulo. Desde el punto de almacenamiento hasta el sistema de dispensado de combustible inclusive, ¿verdad? Es cuando por ejemplo, el módulo se usa para abastecer maquinaria o camiones o autobuses u otros. O desde el punto de almacenamiento hasta el tanque de uso diario, cuando alimenta una caldera, o antes de llegar a la caldera, u otro sistema de transformación de esa energía. Eso sería. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente consulta dice: el código APC de trámite de planos ya no lo van a solicitar. Como les hemos indicado, el trámite de planos es un trámite que ahora corresponde verificarlo en etapa constructiva a las municipalidades. No, nosotros no, para el registro de tanques de autoconsumo no se va a requerir el código APC del CEFIE. Los profesionales que firman deben hacerlo solo con firma digital. En este momento, debido a la situación de emergencia nacional, sí se están aceptando documentos. Es ideal que sea con firma digital, porque es un sistema que se está implementando, que todo el trámite por completo sea digital, pero sí estamos aceptando documentos firmados de manera tradicional que luego son digitalizados. Siguiente consulta dice: el apartado 23 indica que los profesionales deberán indicar específicamente las normas NFPA aplicables que fueron usadas como referencia. Mi consulta puntual: ¿tienen ustedes definidas esas normas para que de manera estandarizada el proponente pueda chequear sus instalaciones? ¿Podría la GTCC indicar cuál o cuáles son las normas que ellos refieren para todos aquellos que no tienen conocimientos amplios sobre el particular? Esto es importante para una eventual estandarización de los informes y requisitos aplicables. Con respecto a eso, bueno, el decreto como tal tiene un listado de normas NFPA que son aplicables a esta materia, pero en realidad ese informe técnico debe ser realizado por profesionales que sean competentes en este tema de almacenamiento de combustibles y queda a criterio completamente profesional de dichos profesionales cuáles son las normas que aplican o indicar todas las normas que aplican para el tipo de combustible que está siendo almacenado en los sitios. Así que el decreto ya refiere un listado de normas. Incluso los profesionales podrían sugerir más normas NFPA que aplican dependiendo del tipo de instalación que tengan. Así que no hay ninguna otra indicación por parte de la GTCC al respecto. Alberto, también sí es importante agregar a esto de las normas aplicables, que las normas NFPA ahorita, bueno, así siempre ha sido, creo, son por ley de bomberos de acatamiento obligatorio. Entonces no es que vamos a escoger cuáles, sino es buscar las que aplican y además se tiene que cumplir con cualquier otra normativa, como dijo Alberto, que puedan asociar a la actividad de la normativa de NFPA. Sí,
Siento además que el final de la consulta, cuando nos indican una eventual estandarización de los informes, en realidad no es posible y no esperamos que exista una estandarización de los informes, porque todos los casos son completamente diferentes, los almacenamientos de combustible son distintos, los combustibles utilizados y para qué se utilizan son distintos, así que esa estandarización va a ser prácticamente imposible. Siguiente pregunta que no tiene que ver con el tema, dice: he tratado de realizar consultas a la GTCC de un trámite, no recibo respuesta, hay otro correo o manera de comunicarse. No, el correo de gtcc@minae.go.cr es el correo oficial para realizar cualquier consulta. Para tanques de gas GLP, el registro de informe de bomberos o profesional competente es de la lista de los RT que había en el 41.150. No, no tiene relación. El 41.150 habla de un informe y de unos responsables técnicos que deben rendir un informe para el Ministerio de Salud, no para el MINAE. Entonces no tiene relación esos dos listados. Tal vez ahí es importante que digamos, si contratan a un RT, el RT le puede hacer los dos, eso sí. En cambio, un ingeniero de los otros no podría hacer lo que hace el RT, eso sí es todo. Bueno, sí, yendo más bien hacia el 41.000, sí, exacto, más bien el 41.000 podría realizar este tipo de informes y los ingenieros que están habilitados en el 42.000 no podrían realizar los del 41.000. Siguiente pregunta dice: disculpe, no veo el documento, solo salía el formato. No le entiendo la pregunta, Katia, si me la pudiera ampliar, porque no le comprendo qué formato se refiere. Si se refiere a ese formato que se está mostrando en este momento en la pantalla, ese formato es el formato que tendría la resolución de permiso, si el módulo que se registra cumple con todo. Y eso fue lo que se mostró. Sí, en efecto es un formato, digamos que vacío, o sea, que no tiene los datos de ninguna empresa en particular, que no podríamos mostrarles después. Sí. Siguiente dice: tiempo aproximado para aprobación de una renovación. Bueno, los tiempos en estos casos están relacionados con dos cuestiones. Uno, que la documentación que se presente esté completa, cumpla con todo, que el módulo se aporte todo lo que se requiere. Entonces, sería realmente un tiempo corto. Y sí, el otro camino es que algo de lo que se haya presentado al momento del registro no cumpla, o deba ser ampliado, o deba ser corregido. Y entonces entraríamos en el proceso de subsanación. La subsanación otorga un plazo de 10 días hábiles a partir de la prevención, lo que eso haría extenderse el tiempo del trámite 10 días hábiles más hasta que se presente la documentación requerida y una nueva valoración de esa documentación. Algo importante es recalcar que para todo trámite ante la administración de permisos hay que estar al día con la Caja y Hacienda. Entonces a veces hemos tenido casos en que eso es lo que está parando el trámite, ¿verdad? Casos, por ejemplo, que hemos tenido con el 31.000, que se han presentado las pruebas técnicas y todo está en orden, pero si están con alguna deuda, sea en Hacienda o en la Caja, no se les puede dar. Entonces es muy importante que estén, porque eso lo verificamos nosotros. Entonces, a la hora de llenar el formulario, sería bueno que previamente hagan las consultas en las páginas de Hacienda y de la Caja para ver que estén al día ahí en el sistema, porque eso es lo que nosotros consultamos. Sí, es importante, como ya el señor director les había indicado, este decreto no exime a nadie de todas las obligaciones que están ya establecidas, ¿verdad? Como por ejemplo, estar al día con la Caja y Hacienda para poder gestionar trámites. En el siguiente comentario se responde a la consulta sobre cuáles eran las normas NFPA aplicables, por lo menos las que están ya señaladas en el decreto. Gracias. Hay un comentario más que es una respuesta, si el tanque no lo indica, pero el mismo... Ok, dice, si el primer comentario dice: si en el tanque no lo indica, pero el mismo se instaló en 2017, el Cuerpo de Bomberos certificó el sistema contra incendios y el tanque es parte del mismo. Se puede colocar la fecha de instalación
entiendo como año de fabricación. No, el año de fabricación es un dato que debe venir en la ficha técnica o estar en la placa del tanque. No tiene el tanque de combustible, no es parte del sistema contra incendios. El tanque de combustible es el objeto del sistema contra incendios, pero no forma parte. O sea, los bomberos no verifican el tanque. Los bomberos verifican el sistema contra incendios, no el tanque. No, si la persona quiere ampliar esa pregunta, se lo agradecería porque no sé si le contesté lo que esperaba que se le contestara. El registro emite un recibo o un correo de recibido de la información, supongo, porque a veces el cliente necesita saber si se ingresó, pero para enviar algo oficial y no solo un pantallazo del registro. Sí, Alberto. Bueno, hasta el momento, desde el 1 de octubre que se subió el link para el formulario, hemos recibido 3 registros. Esos 3 registros, en el momento que usted llena el formulario, que lo completa, seguidito de eso viene una pantalla donde dice: su información fue recibida, gracias. Ya con eso, ya la información está registrada en la base de datos. Sí. Eso sí sería bueno mostrárselos. Lo tenía por aquí. Ya, deme un momento, Alberto, nada más para... Básicamente, esta es la base de datos. Aquí es donde entra la información que ustedes van a meter. Entonces, toda la información que ustedes ingresan, ahí entra. Y entonces, pues ahí es donde se procede a hacer las revisiones del caso. Entonces, para que ustedes vean que ahí es donde entra, de hecho, establece una marca temporal y todo de cuando entra un registro. Perfecto. En el siguiente comentario del chat, el señor director les indicó el link para ingresar al formulario que está en nuestro blog, que supongo ya lo han visitado. Siguiente consulta dice: el informe técnico del profesional hay que ponerle obligatoriamente consecutivo. En el punto 21 piden copia de la ficha técnica. Si no se tiene, ¿qué se pone en ese punto? NA, y se pasa al 22. Ok, sobre la primera pregunta, bueno, en realidad es una buena práctica profesional, pero no exigida, la numeración de los informes técnicos que emiten los profesionales. Si no se contara con un informe, con un consecutivo en los informes, pues la persona que tramita o el dueño, el titular que solicita el registro, debería indicar al menos la fecha en la que el informe fue emitido, que es lo que se requiere también en esa consulta. Con respecto al 21, pues sí, si no se cuenta con la ficha técnica que se solicita en el 21, en la pregunta 21, se pasa a Alberto, completar. ¿Sí? Alberto, disculpe que me meta. En el anexo del formulario que está en el reglamento, sí se exige fecha y número del informe técnico de inspección. Entonces, por favor, si no, ustedes inventan uno. Se ponen uno como profesional y ponen uno que sí se ocupa, por favor. Ay, disculpe, Alberto. No, muchísimas gracias. En la otra consulta, sí, si no se cuenta con la ficha técnica, entonces hay que aportar el estudio de integridad mecánica, que sería la consulta, el punto 22 del formulario. Siguiente dice... Alberto, nada más y volver a recalcar que lo del estudio de integridad mecánica no aplica para tanques nuevos, para registros de tanques nuevos. Sí, porque como indicábamos, cuando se tiene un tanque nuevo, la facilidad, o sea, prácticamente es inmediato tener la documentación de la fábrica, o sea, la ficha técnica emitida por el fabricante de ese tanque. Entonces, si no se cuenta con esa ficha técnica,
y no es un tanque nuevo, entonces se pasa al estudio de integridad mecánica. En la primer consulta que dice cómo se llenaría el punto 1 para el caso de tanques que no cuenten con expediente, no se llena. Ese punto no es obligatorio, ¿verdad? Hablando de que subí un momentito a la consulta 1. No es obligatorio. Pueden ver que de hecho, ya que estamos al inicio del formulario, todas las preguntas que tienen un asterisco rojo al final indica que son espacios obligatorios del formulario. Si no se completan, el formulario no se va a registrar. De hecho, es bueno indicarlo aprovechando esta consulta. En esa primera pregunta, si usted, como ahí se indica, si usted ya cuenta con un expediente, indica el número de expediente. Si usted nunca contó con un expediente, no completa nada en esa parte del formulario. Siguiente pregunta dice, si el trámite corresponde a una renovación y las fichas técnicas ya constan en los expedientes físicos de la DGTCC, se deben volver a presentar cuando corresponda a una renovación. Siento que ahí habría dos formas de... No, perdón, perdón, Alberto, una cosa importante. No hay renovación posible. O sea, no es una renovación, es un trámite nuevo porque es un nuevo decreto con nuevos requisitos. Entonces hay que hacer el trámite. Si usted ya se le venció conforme a 31.000, ya no puede, digamos, atenerse a lo que se había aportado, sino que hay que hacer el trámite nuevamente con el nuevo decreto. Ahora, conforme a la ley 8220, si nosotros tenemos efectivamente las fichas, usted podría indicarlo, ahí están las fichas, ¿verdad? Pero lo más práctico, porque eso demoraría el análisis, es que si usted tiene copia, lo aporte. Sí, justamente iba a indicarles que sería digamos que para la facilidad de la persona, el permiso que se quiere tramitar, lo ideal sería que si ya están las fichas, por decir al primer tomo que se cuenta en la DGTCC y en los folios 15, 16 y 17, por decir algo, se puede hacer un documento señalando eso para facilitar el proceso de búsqueda de esa información, ¿verdad? Que habría que volver a verificarla. Si se puede aportar nuevamente junto con el trámite, pues sería muchísimo más sencillo llevar el trámite más rápido. Sí sería bueno, digamos, en este caso, adjuntar ese documento, esa nota, donde digan que ya tienen esa información aportada en el expediente, digamos, existente de ese usuario. En todo caso, como lo indicó Diego, sí, y podría hacerse en el espacio de la pregunta 21. Ajá, correcto. Para que sea la explicación de dónde están las fichas técnicas que debemos ir a consultar. Correcto. Ok, siguiente pregunta dice, ¿puede el profesional levantar la ficha y firmar para un tanque que cuente con placa? ¿Qué pasa con aquellos tanques que no alcanzó a ser tramitados en estos 6 meses? ¿Puede hacer posterior? Sí, bueno, la primera pregunta, la respuesta es no. El profesional, como se indicó, no puede realizar una ficha técnica porque no es el fabricante. La ficha técnica que se requiere es la que emite el fabricante sobre el tanque. Entonces, la primera pregunta es que no se puede. La siguiente es... Alguien tiene el micrófono. Que nos ayudan con el micrófono, por favor. Gracias. Ok. La siguiente dice, ¿qué pasa con aquellos tanques que no alcanzó a ser tramitados en estos 6 meses? ¿Se puede hacer posterior? Sí, el trámite es continuo. Puede hacerse luego de que finalicen estos 6 meses. Yo siento que esa consulta no termina siendo para nosotros, sino para el Ministerio de Salud. Porque recuerden que el Ministerio de Salud está solicitando o solicitará los registros. Sí, Alberto, pero una cosa importante, no es un requisito para el permiso sanitario de funcionamiento, es una obligación que usted tiene. Entonces, si usted no lo hace y producto de la fiscalización o de la información que se tiene, se sabe que usted tiene un tanque,
el Ministerio de Salud lo que va a hacer es ordenarle que registre el tanque, pero se aclara que no es un requisito para el permiso sanitario de funcionamiento, ¿no? Obviamente es una obligación para mantener el permiso sanitario de funcionamiento, eso sí, para mantener su permiso sanitario de funcionamiento, para estar cumpliendo con la Ley General de Salud, usted tiene que registrar sus tanques. Entonces, si usted en estos 6 meses no los hizo, pues ya va a estar en un incumplimiento, que puede ser o no detectado por el Ministerio de Salud o por nosotros en ese momento, pero lo importante es que usted lo antes posible se ponga derecho para no tener problemas con el Ministerio de Salud, que podría suspender el permiso sanitario de funcionamiento si usted no registra los tanques. Perfecto, muchísimo más claro dicho así. Siguiente pregunta dice, ¿hay algún formato para el informe técnico? No, el formato corresponde a cada módulo de almacenamiento y a lo que el profesional, según su criterio, quiera y deba presentarnos. Entonces no existe un formato para eso. ¿Podrían ampliar un poco la letra de las consultas? Las que estamos viendo en el chat creo que no se pueden ampliar. Y hay algunos expedientes de tanques que tienen permiso. Hay algunos expedientes de tanques que tienen permiso y que se aceptó la ficha técnica hecha por un ingeniero mecánico. En ese caso específico hay que hacer el estudio de integridad mecánica. Como les indicaba el señor director, el reglamento es un trámite nuevo. El reglamento es un trámite diferente al que se mantenía antes del 14 de agosto. Y lo que se requiere es contar con la ficha técnica del fabricante del tanque o, en su defecto, un estudio de integridad mecánica. Es correcto. Entonces, si no se cuenta con la ficha emitida por el fabricante, habrá que contar con un estudio de integridad mecánica del tanque. Siguiente consulta dice, en caso de que el tanque de autoconsumo esté enterrado y tenga más de 20 años o en su defecto esté llegando a esa antigüedad, ¿es posible optar por un proceso de enfibrado para ampliar la vida útil del mismo para optar por la renovación con base en este reglamento? Bueno, al respecto de ese tema, pues sí, ese es un camino. Otro camino sería hacer una recertificación de tanques. Pero ya tendría que ser con la asesoría del equipo profesional que está viendo el caso y que ellos hagan la argumentación según las normas NFPA y todo lo que deben cumplir para posteriormente certificar en el informe técnico que los tanques cumplen con toda la normativa de seguridad y prevención contra incendios. La siguiente dice, este formulario también aplica para renovaciones de permisos de tanques. Como ya se indicó, no serían renovaciones, serían cuando el permiso actual finalice, sería el nuevo registro del tanque. O sea, no es una renovación del permiso anterior porque el permiso anterior ya no existirá o ya no existiría. El profesional que puede firmar el informe técnico solo requiere estar inscrito ante el CEFIA. El profesional que puede firmar debe ser miembro de una de las profesiones que están listadas en el decreto y estar debidamente colegiado, es correcto. ¿Qué diferencia hay entre una certificación y un informe técnico? El informe técnico lo que requiere el decreto es un informe técnico sobre el estado de las instalaciones, que debe indicar que debe finalizar indicando que las mismas cumplen, de hecho lo solicita así en el decreto, que las mismas cumplen. Voy a leerles el párrafo. Dice, el informe debe indicar que el módulo cumple con la legislación y la normativa técnica vigente en materia de prevención, seguridad humana y protección contra incendios. El contenido del informe para llegar a estas conclusiones debe definirlo cada profesional. Siguiente dice, duda, que a futuro el Ministerio... Alberto, ¿sí? Disculpa un toquecito, nada más respecto a esa pregunta, la anterior. ¿Qué diferencia hay en una certificación de informe técnico? Al final, como ya usted lo indicó, tiene que venir ese informe como lo pide el decreto. Ya como usted, como profesional, quiera hacer y completar ese informe, ya eso queda a cada uno, ¿verdad? A cada profesional. Como yo les mencioné, si usted como ingeniero quiere firmar ese informe haciendo todas las inspecciones de las
4 áreas que se habla, que es el área civil, eléctrica, mecánica y de procesos, entonces usted lo firma. Si usted decide apoyarse en un profesional en ingeniería civil o en construcción, un eléctrico, un ingeniero químico, usted incluye las certificaciones o el informe que le hizo ese profesional y lo incluye en ese informe que usted está firmando, ¿verdad? Lo incluye y lo integra todo en un solo informe. Exacto. Pasamos a la siguiente, que dice: duda que a futuro el Ministerio de Salud va a solicitar la inscripción para el permiso sanitario de funcionamiento, implica que choca el requisito formulario 12, 13, 14, uno dependería del otro. Bueno, ya lo aclaró el señor director, no es un requisito para el otorgamiento del permiso sanitario de funcionamiento, es un requisito para cumplimiento de legalidad. Su siguiente dice: sugerencia, la DGTCC podría emitir una directriz sobre la estructura del informe y los aspectos que debe contener, sería muy valioso para estandarizar el proceso. Se podría analizar la sugerencia, de momento no existe esa. Alberto, voy a Sí. meter, disculpe otra vez. Sí hay una, en el artículo 7C, ahí se establece el contenido mínimo que debe tener el informe técnico. Para que lo estudien, ahí se habla de la validez en el tiempo, 6 meses, que debe certificar cuáles instalaciones, que debe referirse a la NFPA que utilizó para hacer el estudio, pues si al final debe concluir que se cumple con la legislación y la normativa técnica vigente en materia de prevención de seguridad humana y protección contra incendios. También debe indicar que la instalación no presenta fugas o derrames que deban ser atendidos de conformidad con el decreto ejecutivo 37757-S, y también indica ya el puro final que debe contener un registro fotográfico y cuáles son las fotos, ¿verdad?, que deben de tener ese registro fotográfico, dónde está colocado el tanque, foto de la placa, de las válvulas, de las tuberías, ¿verdad? Y también aclara que el costo del informe corre por cuenta del solicitante. Entonces, ese es el contenido mínimo. Esa información es la mínima que esperamos nosotros que esté plasmada en el informe técnico. Gracias, Alberto. Permiso. Sí, con gusto. Con gusto. Ante la sugerencia que decía una directriz, no hay de momento una directriz de la DGTCC que se refiera más que a lo que ya indicó el ingeniero Salas, que es lo que ya el decreto requiere. Siguiente dice: en algunos permisos de funcionamiento no se describen las actividades accesorias en detalle. ¿Esto no afecta el trámite? No afecta el trámite. De hecho, la indicación de actividades accesorias tampoco, en el formulario, tampoco es una pregunta de respuesta obligatoria, porque habrán la mayoría, posiblemente, que no tengan actividades accesorias declaradas, entonces o que el permiso sanitario no las declare, entonces no causa ninguna afectación. Siguiente consulta dice: un generador eléctrico que contiene su propio tanque en el equipo se considera tanque de autoconsumo. Sí, claramente es un tanque de autoconsumo, y debe realizar el trámite si supera los 230 litros de capacidad. La respuesta del módulo la pueden poner en el blog de ustedes. Sí, considero que no habría mayor problema. Se puede publicar esa respuesta. Consulta: según este nuevo decreto, los sistemas fijos contra incendio y las plantas de generación eléctrica de emergencia deben cumplir con el requerido en este decreto. Sí, los sistemas fijos contra incendios, si estamos hablando del tanque de combustible que alimenta la bomba contra incendios, sí. Y las plantas de generación eléctrica, sí, también. Como indiqué antes, todo lo que supere 230 litros de capacidad en almacenamiento de combustible. ¿Podrían, por favor, colocar la definición de módulo por acá? Sí, hay que publicarla. ¿Puede resumir para GLP qué es el módulo? Misma definición que ya se indicó. Los tanques de los equipos del sistema fijo contra incendio y plantas de emergencia necesitarán pasar por este trámite. Sí, como indiqué,
Todos los tanques que almacenen combustible superior a 230 o superior requieren ser registrados. ¿Podrían compartirnos vía correo electrónico la respuesta que le dieron al cuerpo de bomberos sobre la definición del módulo? Sí, se buscará la forma de publicarlo. Siguiente dice, hola, no fue uno que estaban presentando anteriormente. No sé si fue que hubo un atraso, lo que comentabas de las respuestas que podríamos recibir. Sí, se presentaron 3 formatos. No sé si fue un problema de conexión de internet en la visualización. Se presentaron 3 formatos. Un formato era la autorización, que sería la respuesta que se recibe en caso de que toda la documentación y todo lo que se requirió esté correcto. El segundo formato fue una prevención, que sería lo que se recibe en el caso de que alguna de la información deba ser ampliada, falte o deba ser corregida. Y entonces se les da un plazo para eso y se envía una resolución de prevención. O en el último de los casos es la resolución de archivo de la gestión, que es cuando la prevención que se hizo no fue atendida. Y entonces el trámite que se inició se archiva. Esos fueron los 3 formatos que mostró el ingeniero Orlando Castillo. Dice el informe técnico, en caso de tanques de GLP debe estar basado en las herramientas. No, las herramientas que se refieren, me imagino que están hablando de las herramientas que se habían hecho para el caso del decreto 41.150. No tiene que ver con eso. Podría ampliar lo de los profesionales indicados en el 41.150, los RT. Lo que se indicó, lo que indicó el señor director fue los profesionales, los responsables técnicos que define el decreto 41.150 son para instalaciones de GLP específicamente y para realizar esas valoraciones con el fin de obtener un informe que se presenta ante el Ministerio de Salud. Lo que se les quiso indicar o lo que les explicó el señor director fue que esos profesionales posiblemente están todos dentro de la lista de profesionales que pueden realizar, que define este nuevo decreto que estamos revisando, analizando, que pueden realizar informes técnicos sobre las instalaciones de combustibles. Claro que aquí incluye todos los combustibles posibles. Entonces quiere decir que esos responsables técnicos posiblemente puedan fungir como profesionales que hagan informes técnicos de combustibles, pero no tiene ninguna relación el registro de responsables técnicos con los profesionales que hacen que se listan en este decreto para poder hacer los informes técnicos. O sea, cada decreto se dedica a una cuestión diferente. Siguiente pregunta. En caso de tener los permisos de los tanques de combustible para renovar el próximo año, pero no están incluidos los tanques pequeños, los que no entraban antes de este decreto, nos podríamos esperar a la renovación de todos los tanques para incluir los pequeños para que sí se tenga un solo trámite. Es una decisión de la empresa. Sin embargo, el decreto establece que hay un plazo que ya está corriendo para realizar el registro de tanques de combustible según este nuevo decreto a partir del 14 de agosto. Perdón, ahí la verdad la sugerencia es que adelanten más bien la gestión de los otros tanques que se van a vencer el año entrante y así obtienen el permiso de 5 años, ¿verdad? Para todos los tanques en un solo trámite. Sí. Obviamente sí. No están obligados con esos 3 tanques, pero no tiene sentido que hagan un trámite solo para los tanques pequeños. Sí, sería mejor incluirlos todos y obtener el plazo ya correspondiente para toda la instalación. Siguiente pregunta dice, este informe entonces el propietario debe llevar a bomberos u otro profesional para realizarlo. No, en lo que el decreto indica es que el informe lo pueden realizar los profesionales competentes del listado que viene ahí o el cuerpo de bomberos. O sea, al igual que sucede con otros informes de otros decretos, puede ser uno u otro. No tiene que ser el cuerpo de bomberos. Entonces,
Siguiente dice, ¿podrían aclarar el tema de los plazos? Dado que se comenta que el plazo de los 6 meses es hasta abril, pero el decreto establece en los transitorios que es desde la publicación, entonces sería febrero. Gracias. Es desde la publicación, los 6 meses, ¿verdad? Sí. Sí, no incluye este plazo del... No se ha dicho abril, nosotros no hemos dicho abril, se publicó en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Se vence a mediados de febrero, ¿verdad? 14 de febrero. 14. Listo. Siguiente pregunta dice, con respecto al año de fabricación del tanque, no lo indica ni la ficha técnica ni el dato de la placa, pero el mismo fue instalado en el 2017. Se puede poner esa fecha. Ya lo habíamos comentado, ¿no? El año de fabricación del tanque debería estar en la ficha técnica emitida por el fabricante y debería también estar en la placa. De no ser así, creo que irremediablemente requiere un estudio de integridad mecánica que logre determinar la vida útil remanente del tanque. Siguiente pregunta dice... Pero Alberto, sí aclarar que otra vez el estudio de integridad mecánica para tanques nuevos no aplica. Sí, pero indican que ese es un tanque que fue instalado en el 2017 y desconocen la fecha de fabricación. Así que ya no le aplica, ya no vale como un tanque nuevo. La siguiente consulta dice, ¿cualquier persona puede hacer el registro o solo el representante legal o alguien con autorización notariada? No, en este caso cualquier persona puede hacer el registro, llenar el formulario. Sí, es importante aclarar que, como dijimos al principio, se basa en el principio de buena fe y también en un asunto de principio de realidad. O sea, la única persona interesada en que se pongan a derechos los tanques es la persona que está autorizada para la actividad principal. Entonces, por eso es que no estamos pidiendo ni siquiera firma digital, ni que venga por el representante legal, porque esto se ve, como lo dijimos al principio, como un accesorio a la actividad principal. Por ejemplo, si ustedes presentan la patente, está a nombre de Alberto, y resulta que los demás documentos, y ustedes quieren que el permiso salga a nombre de Felipe, no va a salir ese documento a nombre de Felipe. El único que puede optar por el permiso de los tanques es el que tiene autorizada la actividad principal a la cual esos tanques le sirven. Pero se supone que lo puede hacer cualquiera a nombre de esa persona, ¿verdad? O sea, llenar el formulario lo puede hacer cualquiera. Sí, se aporta nuevamente en el chat el link para accesar al formulario. Luego hay una consulta que dice qué pasa con la empresa que no quiere registrar su tanque. Pues hay... Bueno, dos cosas le puede pasar. Uno, puede perder el permiso sanitario de funcionamiento o puede suspendérselo hasta que cumpla con eso. Dos, los prestadores del servicio público de suministro de combustibles van a tener prohibido suministrar a los tanques que no estén registrados. Entonces se va a quedar sin combustible también. O sea, no, estamos tratando de cerrar todos los portillos, así que lo importante es que... Sí, eso sería necesario comentárselo al dueño del tanque, al titular del tanque, para que lo tenga presente y ojalá revalore su decisión. Siguiente pregunta dice, aunque se tenga la ficha técnica y la placa del tanque y el tanque se vea en buen estado, de igual manera se ocupa presentar la certificación de hermeticidad y presión con cada renovación posterior al registro con el nuevo decreto. Ok, vamos a aclarar varias cosas que no están bien. Primero el nuevo decreto establece un nuevo trámite. Entonces, ya no sería, como se indicó antes, una renovación de permisos, sino sería solicitar el nuevo registro. Se requiere, si usted cuenta con la ficha técnica del tanque y la placa del tanque que se requiere para que sea aportada en una fotografía, esos son requisitos que debe aportar dentro del informe técnico. Con lo que toca a la certificación de hermeticidad o la prueba de hermeticidad del tanque, eso es algo que debe definir el equipo profesional que está haciendo el informe técnico. Ellos deben garantizar que el tanque es hermético y no tiene fugas, es lo que
lo que requiere el decreto, y ellos deben definir de qué manera hacerlo o demostrarlo. Siguiente pregunta dice, o sea, este trámite se debe ver como si fuera un trámite nuevo, no como renovación, por eso piden la ficha técnica o la nota que ya está en el expediente. Sí, exacto, como acabamos de indicar en preguntas anteriores, es un trámite nuevo. De hecho, ya no sería un permiso, es una autorización. Así que cuando se venzan los que ya lo tienen, su permiso anterior, deben realizar el trámite nuevo, que es en esta plataforma o en la plataforma que siga. Siguiente pregunta dice, en caso de los tanques que se enfibran, la ficha técnica del enfibrado es válida. En ese caso, siempre se requiere la ficha técnica del tanque. Sí, esa es la que otorga el fabricante del tanque de fibra de vidrio. Ah, bueno, en este caso, sí. Asumiendo que ese es el tanque, que el tanque nuevo es el tanque interno, que es un tanque de fibra, sí. Sí, entonces la ficha técnica del enfibrado sería la que corresponde. Y esa sería la nueva fecha de fabricación. Siguiente dice, ¿qué pasa con los tanques ya registrados ante la GTCC que no tienen ficha técnica de fábrica y cuentan con ficha que fue firmado por otro ingeniero, tal como se había establecido en el 28622 en su momento? Deben cumplir con el nuevo decreto, y si no cuentan con ficha técnica emitida por el fabricante, deben contar con un estudio de integridad mecánica. Esa es la respuesta. Siguiente pregunta dice, ingresé una renovación de un permiso hace como 2 meses, no recuerdo la fecha. Esto no tiene que ver con mi duda es si el trámite lo hice después del 14 de agosto. Ah, sí, si el trámite fue después del 14 de agosto, ya se indicó en una directriz que no se estaban realizando renovaciones siguiendo el formato anterior ni el decreto anterior, ¿verdad? Después del 14... El decreto nos prohíbe tramitar con el 31.000 a partir de la publicación del nuevo decreto, así que si se presenta después del 14, ya no hay opción, o sea, se tiene que atener al nuevo decreto, y eso es lo que se les contesta, que no se tramita. Sí. Se dispone el nuevo decreto. Pero también, como les decía antes, eso, para los que iniciaron antes del 14, está la opción, ¿verdad? Pero tienen que valorar muy bien algunas cosas. La verdad es que nosotros, para ser transparentes, nosotros preferimos que toda la gente que prefiera lo haga por el nuevo decreto, ¿verdad? Porque es más simple, es más fácil de analizar, y sobre todo porque les va a dar un plazo de 5 años y va a unificar todos los tanques que tal vez tengan tanques por fuera antes, ¿verdad? Entonces, que valoren eso. Entonces nada más tendrían, hay 2 opciones: que nos presenten una nota diciendo que van a someterse al nuevo decreto, o simplemente tácitamente, si inician el trámite con el nuevo decreto, pues ya nos damos por enterados de que el otro trámite queda sin efecto, ¿verdad? Perfecto. La que sigue dice, con relación a la pregunta de actividades accesorias, me refiero a que, por ejemplo, en Piñeras la actividad principal es esa y no se menciona nada de los combustibles. Es su problema. Es que quiero que quede muy claro este punto. No. Debe indicarse, como dice ahí, cuál es la actividad principal a la que se dedica el titular. Si el titular es una plantación piñera, pues claramente esa es la actividad principal. El autoconsumo de combustible para su maquinaria, que es posiblemente lo que está ocurriendo, esa no puede ser su actividad principal. Entonces se indica la que sea la principal según el permiso sanitario de funcionamiento. Y incluso las accesorias, si el permiso sanitario de funcionamiento las tiene. Si no las tiene, no se indican. Ahora, tiene que haber, hay un principio de realidad, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, nosotros sospecharíamos de que algo está mal si, por ejemplo, el permiso sanitario de funcionamiento es para una oficina, ¿verdad? De abogados, digamos, y nos están pidiendo autorización para un tanque de 3.000 litros. O sea, obviamente la actividad principal tiene que ser una actividad que uno pueda considerar afín al uso de los combustibles, ¿no? Sí. Pero se hace con la verificación de la actividad principal. Sí, o sea, no es que necesariamente la actividad principal deba tener incluido el uso de combustible. Que puede ser un restaurante, puede ser un hospital, puede ser X, ¿verdad? Lo que sabe es que estas cosas sí pueden recurrir combustibles, pero hay cosas que por la lógica
o por el volumen, digamos, se sale de los parámetros, ¿verdad? Entonces, es decir, no se puede venir a pedir un tanque de GLP de 18,000 galones a una oficina, por ejemplo. Sí. Siguiente consulta dice, aclarar el artículo 13, que dice, sin embargo, las personas que se encuentren con permisos ya otorgados por la administración no tendrán la obligación de registrar sus tanques hasta tanto no se haya vencido dichas autorizaciones. Esto es que se tiene vigente actual con el 30.131, no obliga a registrar hasta que se venza. Correcto. Sí, sí, ahí nadie le va a hacer problema, que pasaron los 6 meses del transitorio, pero usted no ha hecho el trámite, pero tiene vigente todavía un plazo remanente conforme se le había dado con el decreto pasado, entonces hasta que se le venza eso, no está obligado a hacer el registro. Y se le puede seguir vendiendo combustible por parte de los prestadores, etcétera, etcétera, hasta que ya se le venza ese permiso. Pero como les digo, o sea, en algunos casos, inclusive, si digamos ustedes tienen otros tanques que no están registrados, tal vez sea mejor no esperar a que se venza eso, sino unificar todo el trámite en uno solo y de por sí se gana un plazo importante. Sí, lo importante ahí es que un tanque que cuenta con una resolución que está vigente y que le quede, por decir algo, un plazo de 2 años, es un tanque que está de derecho con todo, que cuenta con permiso para operar. O sea, no tiene que hacer ningún trámite hasta que eso se vence. Siguiente consulta dice, las fechas tienen asterisco, es decir, son obligatorias y tienen formato de fecha. Entonces, ¿cómo puede poner uno no aplica cuando se dan casos de patentes o permisos de funcionamiento que no se emiten en alguna comunidad? Ya esto se corrigió, ya tiene espacio para respuesta De texto. de prosa, sí. Ok, listo. Entonces eso está solucionado. Se puede indicar la fecha si corresponde a la fecha y se puede indicar no aplica también si así corresponde. La prevención es de 10 días, es la siguiente pregunta. Sí. Y son hábiles, ¿verdad? Son 2 semanas. ¿Qué pasa si no le da tiempo? Está definido así, el formato que se les mostró incluso dice. Si no le da tiempo, porque las correcciones son mayores, ni modo, se le archiva la gestión y va a tener que presentarlo de nuevo. Sí, en ese caso no hay flexibilidad en esos plazos. Siguiente consulta dice, ¿cómo se presenta formalmente la respuesta a la prevención? ¿Por correo electrónico o a través de la plataforma? Bueno, al momento de recibir la prevención, tal vez Orlando nos puede ayudar. Sí, sería, se les envía la prevención desde esta cuenta de correo y la respuesta ustedes la responden a esa cuenta de correo. Pero como les mencioné al inicio, esta cuenta como tal es para el sistema de registro, no es que se va a prestar para una seguilla de correos, una cadena de correos donde ustedes lleguen y consultan algo. O sea, no va a haber respuesta, digamos. Si usted tiene una consulta, entonces sí la envía a la dirección electrónica de la DGTCC. Nosotros, digamos, de nuestra parte, sí vamos a tratar de que en estas prevenciones vaya lo más claro posible para que no quede, digamos, duda a la persona que se le está previniendo, a la empresa o a la institución, y que puedan cumplirla en el tiempo y en la forma, ¿verdad? Sí, sí, el correo creo que ya fue claro, Orlando. El correo únicamente es para enviar y recibir documentación. O sea, no se hacen trámites, consultas, ninguna otra cuestión que no sea esa. Si tienen alguna consulta o todo lo demás, es en el correo oficial de la dirección, que es el que ya saben, dgtcc@minae.go.cr. Siguiente consulta dice, no me quedó claro el alcance de las obras a evaluar. ¿Es solo para el tanque, accesorios y línea de llenado? ¿La línea de suministro hasta el punto de consumo se debe incluir? Sí, creo que eso ya se había consultado, bueno, ya se había explicado cuando se indicó la definición de módulo, del módulo de almacenamiento. Pero sí,
en todo caso llega digamos que hasta el equipo que consume ese combustible. Siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si se tienen 2 tanques de 150 litros? En total superan el límite de los 230 litros, pero de forma individual no. Igual necesitarían cada uno el permiso. Sería ahí necesario ver si los tanques son... O sea, se integran un solo módulo, que sea los 260, aunque sean 2 recipientes aparte. Si es un módulo que excede los 260, sí. Si están aparte totalmente, cada uno individual, de no. Eso no implica que no deban cumplir con NFPA, ¿verdad? Lo que hoy, ¿verdad? Siempre habrá normas de seguridad que acatar, ¿verdad? Sí. Siguiente consulta dice, sigo en duda con el informe técnico. En caso de tanque de GLP, no es necesario que viene firmado de un RT. Cualquier profesional mencionado en este decreto lo puede firmar. Es correcto. Cualquier profesional que viene en este decreto, de las profesiones que vienen en este decreto, lo puede firmar. Siguiente pregunta dice, pero el decreto no pide una especificación o detalle del permiso sanitario de funcionamiento, solo pide el permiso de salud y patente sin detalle. No se debería de pedir lo que está especificado en el decreto, de acuerdo al principio de legalidad y de certeza jurídica. Señor director. No, es que no sé cuál es no entiendo la consulta donde estaba. Lo que se pide es lo que está en el decreto específicamente. El formulario está basado en el decreto. Se pide que aporte el permiso sanitario de funcionamiento, y el permiso sanitario de funcionamiento indica una actividad, y esa es la actividad que tiene que indicar. No sé si puede detallar, si tiene otra... No sé si no le entendí la pregunta, pero no, nosotros estamos atenidos precisamente al principio de legalidad y a lo que el decreto establece. Sí, de hecho esa es la última consulta que tenemos. Bueno, llevamos ya 2 horas, casi 3 horas, entonces por hoy cerramos. Cualquier otra duda pueden mandárnosla al correo. Y esto, como les digo, quedó grabado, ¿verdad? Entonces, más bien agradecerles a todos. La verdad, para la dirección es muy importante este tipo de intercambio, ¿verdad? Creo que para el país, porque esto va a mejorar la trazabilidad en el uso de combustibles y la seguridad de los mismos. Entonces, muchas gracias a todos por su participación y estamos a las órdenes. Gracias al equipo por su presentación. Muchas gracias, compañeros. Diego, ¿me escucha? Sí, señor. La grabación, ¿dónde va a quedar para que la gente la pueda accesar luego? Ya les vamos a dar el enlace en el blog. Siempre, por favor, también es muy importante. Nosotros tenemos el blog de la Dirección de Combustibles. Ahí lo pueden buscar. Toda la información, nosotros generalmente, todos los avisos, todo lo pasamos al blog, ¿verdad? Entonces es muy importante que los que estén interesados en este tipo de materia, pues siempre estén consultando el blog. Ahorita todavía el link no está listo, pero cuando lo tengamos listo, ahí lo vamos a publicar. Ya les paso el link del blog aquí, aunque ya los hayamos pasado, donde está el formulario y todo, ¿verdad? El blog Dirección de Combustibles, minasr.blogspot.com, ya se los paso. Ahí está toda la información, están nuestras directrices, están los formularios, las listas de los CRT en caso del 41.150 y otra información ahí relevante. Siempre es importante que nos mantengamos informados consultando el blog. Bueno, muchas gracias a todos, ¿verdad? Eso sería todo por hoy. Cualquier otra consulta, como les dije, ya hemos pasado, más bien nos hemos excedido el doble del tiempo que teníamos programado, entonces por ahora ya no podemos atender más consultas. Les agradecemos su participación. Muchas gracias.
Listo.